Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, cordial bienvenida a este nuevo programa en fin de semana, en este sábado 5 de noviembre del año 2022. En el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, como siempre presentamos las facetas de la vida porque estamos donde otros no están. Sean todos bienvenidos y también un saludo especial a nuestros amigos y amigas que están suscritos al programa, y a quienes no lo hicieron, les invitamos para que lo hagan. Y si no, de cualquier manera, siempre son bienvenidos por ser nuestros más directos amigos quienes nos acompañan de manera periódica en todos y cada uno de los programas. Facetas es una presentación para Sidge Digüiña y Consultoría Contable. Servicios profesionales en la constitución de empresas, balance de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias. La especialidad de Sidge Digüiña radica en contabilidad minera. Así que es un punto muy importante en los servicios profesionales que ofrece Sidge Digüiña Consultoría Contable. Aguarda su visita aquí en Potosí, Bolivia, en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí. Los celulares de contacto 718-10670, 724-32860 y 757-20-881. Estamos presentando Facetas. En la presente oportunidad, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, vamos a volver a tocar, y al viejo estilo de la radio, vamos a narrar cuál fue el papel importante, qué actividad desplegó Simón Bolívar en octubre de 1825 en la cima del Cerro Rico de Potosí. Pero antes es necesario, es casi, yo diría, una obligación moral, hacer un preámbulo en lo que se refiere al Cerro Rico de Potosí. Lo que voy a narrar dentro de algunos minutos, reitero al viejo estilo de la radio, es un hecho y acontecimiento que se bifurcó a todo el mundo y que hoy, cuando estamos en el siglo XXI, puesto que aquel acontecimiento histórico en el Cerro Rico de Potosí en su cúspide fue casi a comienzos del siglo XIX, aún sigue repercutiendo. Pero en esta gestión del 2022, los potosinos y las potosinas, los que residimos aquí, en esta gélida tierra, a un poco más de 4.000 metros de altura, y para quienes por muchas razones salieron de Potosí, pero viven, laten en sus corazones esa esencia de haber nacido en las tierras del Sumajorjo, alcanza una preocupación que es innegable: el constante deterioro de la cúspide del Cerro Rico de Potosí. Hoy, sábado 5 de noviembre del año 2022, marcan 7 días después de que un nuevo hundimiento se produjo, reitero, hace una semana. Alarmó, por supuesto, y aún alarma a los potosinos de verdad, pero nada llama su atención de las autoridades llamadas por ley. Si uno, y ese es un compromiso que lo voy a cumplir, vamos a verificar in situ, por lo menos en líneas generales, todo lo que está aconteciendo no solo en las faldas del Cerro Rico de Potosí, sino también lo que ocurre en la cima del Gran Potosí. Bajo esa cima hay galerías subterráneas, hay conductos, hay conexiones que se bifurcan para uno u otro lado. Son conexiones de la más absoluta irregularidad. Y en esas conexiones están mineros, hombres con el casco como el guardatojo, que van briosos tras
el mineral, pero al mismo tiempo arriesgando sus vidas. Por el otro lado, un Cerro Rico de Potosí, que es el baluarte, es la insignia, es un símbolo patrio. Es un símbolo patrio porque cuando uno ve un estandarte de Bolivia en nuestro propio territorio y muchas veces un estandarte en otros países por muchas razones, lo primero que sale a relucir es el portentoso Cerro Rico de Potosí. Y eso realmente nos llena de júbilo, nos llena de emoción, pero al mismo tiempo también nos llena de tristeza y una especie de impotencia, porque como ciudadanos, hombres y mujeres, a veces no podemos hacer nada. Y el otro aspecto, el tema de que el Cerro Rico de Potosí es una fuente laboral, es una fuente de ingresos para mucha gente. En 1987, como todos saben, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad a Potosí, a lo que hoy es el municipio de Potosí. Varios han sido los factores de carácter cultural, histórico y hasta técnico que han servido para esa declaratoria por la UNESCO. Las lagunas, que también en algún momento habremos de referirnos, no solo a su importancia, sino a su estado actual. Las calles de Potosí, las calles coloniales, por lo menos las que se encuentran en el centro, o con esa denominación que se tiene el casco viejo de la ciudad, el área patrimonial, el área histórica, los edificios públicos antiguos, y entre esos edificios están las iglesias. Pero junto a eso, la parte más dinámica, la parte más importante, yo diría el motor que ha impulsado a que la UNESCO consagre a Potosí como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1987, ha sido el Cerro Rico de Potosí. Y desde 1987 a la fecha han pasado más de 30 años. Y el deterioro, lamentablemente, ha sido constante. Uno puede ponerse a revisar fotografías del pasado siglo XX, fotografías relacionadas al Cerro Rico. Hay un sinfín, hay una variedad, hay un sinnúmero de fotografías. Y en esas fotografías, sobre todo del siglo XX, porque la fotografía prácticamente se plasmó de manera tecnológica en el siglo XX, uno puede observar que esas fotografías todavía mostraban la conservación de la cúspide, entre comillas, de la punta que a lo lejos se podía observar del Cerro Rico de Potosí. Hoy eso ha cambiado, y ha cambiado de la forma más radical. Y en ese Cerro Rico de Potosí se desarrolló, por entonces, en octubre de 1825, un acto por demás importante. ¿Qué trascendencia? ¿Qué manera de irradiar libertad? ¿Qué manera de usar una voz estentórea? ¿Qué manera de subliminar? ¿Qué manera de loar? ¿Qué manera de hacer un gran homenaje, como lo hizo Simón Bolívar en la cúspide del Cerro Rico de Potosí? Con esa pequeña introducción, quizás un poco triste, quizás un tanto melancólica, y a la vez un tanto orgullosa de la historia del Cerro Rico de Potosí, pongo en consideración de ustedes, amigas y amigos de Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, ese acto tan importante que Simón Bolívar desarrolló en la cúspide del Cerro Rico de Potosí. Ustedes ahora con la imaginación
y de acuerdo al relato que voy a hacer, tendrán esa oportunidad, reitero, con su imaginación, de darse cuenta, porque la imaginación es grande, de darse cuenta lo que verdaderamente sucedió esa fecha, en ese año, en los primeros 20, 25 años del pasado siglo XIX. Así que pónganse cómodos y por algunos minutos pongámonos a recordar ese maravilloso acontecimiento histórico en la cúspide del Cerro Rico de Potosí. Bolívar en la cumbre del Potosí. Cristóbal Colón, clavando el pendón de la conquista en tierra americana el 12 de octubre de 1492, y Bolívar al plantar el estandarte de la libertad en la cima del Potosí el 26 de octubre de 1825, se presentan en las páginas de la historia como el anverso y el reverso de una medalla que conmemora dos fechas clásicas, dos acontecimientos de trascendental importancia, dos corrientes de civilización. El uno descubre un mundo, el otro lo redime del cautiverio y funde en él naciones libres. Los dos son hombres inconmensurables que surgen como faros luminosos en el peñón inconmovible de la historia y cuya aparición en el mundo marcan dos épocas distintas. Pero, ¿cuánta diferencia entre ambos si se considera que Colón, con los pendones reales de Aragón y Castilla, trajo al Nuevo Mundo un sudario de muerte para una raza entera, mientras que Bolívar, al desplegar triunfantes las banderas de la libertad traídas por él desde las ardientes playas del mar Caribe, declaró en la cima del Potosí, redimido el mundo de Colón de la opresión de 3 siglos, libres 11 millones de esclavos y autónoma e independiente toda la América española. Por eso aquella célebre ascensión a una de las más notables montañas del orbe es y será siempre de eterna y grata memoria. Bolívar contempla el Potosí desde una de las azoteas de la ciudad y manifiesta su deseo de realizar una ascensión hasta la excelsa cumbre de aquella famosa montaña. El general Miller y el doctor Leandro de Ucín quedaron encargados de preparar todo lo necesario para la realización del deseo manifestado por su excelencia, fijando para efecto la fecha 26 de octubre de 1825. No tardó en circular por la ciudad de Potosí la noticia. Comenzaron al momento aprestos extraordinarios para agasajar dignamente al héroe en aquel paseo. Amaneció el día primaveral con tiempo delicioso, cual si la naturaleza se brindara a contribuir con todas sus galas para hacer más brillante la patriótica y significativa fiesta que debía dejar eterna memoria en los fastos históricos del orbe. Desde las primeras horas de la mañana, una muchedumbre inmensa se dirigió al cerro en interminable y ruidosa corriente, formando un conjunto abigarrado de hombres, mujeres y niños que, a pie o a caballo, realizaba la insólita romería entonando himnos triunfales. Simón Bolívar, cabalgando en un fogoso corcel de batalla, salió de su recámara entre vítores del pueblo que los saludó con descargas y dianas militares, acompañado por un séquito numeroso y brillante de jinetes, entre quienes se destacaban el mariscal de Ayacucho, José Antonio de Sucre, el prefecto del departamento de Potosí, general Guillermo Miller, el gobernador de Porco, doctor Leandro de Ucín, los miembros de la Comisión Diplomática Argentina, general Carlos Alvear, doctor José Miguel Díaz Vélez, doctor Domingo Oros, coronel Manuel Dorrego y teniente Cirilo Díaz. El benemérito general José Miguel Lanza, distinguido héroe de la Guerra de los 15 años, el maestro del Libertador Simón Rodríguez Carreño, el notable general José María Pérez de Urdininea, fundador del Ejército Nacional, y los no menos sobresalientes jefes generales Córdoba, Lara, Lamar, Oleri, Soblete, Silva, Brown, etc.
El general Miguel Antonio Figueredo, jefe, y el presbitario Pedro Antonio Torres, vicario general del Ejército Libertador, el irlandés doctor Moore, médico del prócer, el secretario de su excelencia doctor Felipe Santiago Estenós, el coronel José Domingo Espinar, primer ayudante general, el inspector general del ejército coronel Carlos Moore, los edecanes coroneles Wilson Ferguson Lacroix, Santana y Arismendi, el comandante de la escolta coronel José Bolívar, además de los miembros del Cabildo, doctor José María Garrón, alcalde del primer voto, doctor Fermín Gastelú, alcalde del segundo voto, doctor Manuel Peredo, procurador de la Villa, los regidores Antonio Rojas, Gregorio Vargas, Mariano Caballero, Mariano Velázquez, Martín Jauregui, Mariano Tapi, Mariano Montalvo, algunos miembros del antiguo Cabildo, tales como don Juan Castellón, Pedro Garibay, el doctor Corro, don Luis Espíndola, Eustaquio Michel, Manuel Freire, Manuel Astiguieta, José Manuel Filbetti, Ángel Blades y el doctor Nicolás Corominor. Algunos subalternos de la casa presidencial, tales como el practicante Pascual Suazola, el mariscal herrador Eduardo Egar, el cochero Pedri Godwill, los mayordomos de su excelencia José Palacios, Francisco Peraza y Alejandro Guaquena, el cocinero Luis Lemoyben, el repostero Francisco Fremont, los asistentes de su excelencia, 6 soldados de caballería y 12 de infantería y 10 lanceros de la escolta presidencial. Y todo esto de acuerdo a la obra de Luis Subieta Sagarna, Bolívar y Bolivia, que es la fuente para esta lectura y narrativa, fueron producidos en la revisión e investigación histórica por Oler. Están en los documentos en el tomo 24, página 14, Anales de Potosí, segunda parte. Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández es una presentación para Cifedi Wiña y consultoría contable a cargo del licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel. Cifedi Wiña y junto a Facetas. Sigamos con el relato de la ascensión, de las actividades tan importantes que cumplió Simón Bolívar en la cumbre del Cerro Rico de Potosí. Al coronar la cumbre del Cerro Chico junto a la capilla, fue detenido Bolívar, a quien se le entregó por una comisión especial, y con una arenga adecuada, la llave del Templo de la Victoria. Fue una llave bañada en oro, expresamente construida para aquel acto al estilo griego. Simón Bolívar echó pie a tierra, abrió el templete y en medio de un ambiente impregnado de aromas, surgió el eco angelical de un coro de ninfas lanzando al aire, en aquella altura, un himno marcial al son de los armoniosos acordes de una orquesta. La distinguida y hermosa señora María Costas, esposa del general Hilarión de la Quintana, que era la que presidía el grupo encantador de bellezas potosinas, regiamente ataviadas, avanzó algunos pasos y coronó las sienes del héroe con una guirnalda de laurel de filigrana, de oro tachonado de piedras preciosas, y pronunció una arenga elocuente y expresiva que la interpretó de las manos de alguien que la ayudaba y de la ayuda de los versos de un conocido poeta. Luego, una a una avanzaron las señoritas que representaban las repúblicas americanas, depositando en manos de Bolívar una guirnalda de flores naturales, escena conmovedora que fue reproducida fielmente por el mismo poeta en versos tan especiales que hasta el día de hoy no pueden ser olvidados por nada. Luego se presentó la damita Juana Tinajeros en representación de la Nueva Granada, la simpática hija de don Joaquín de la Quintana en representación del Ecuador, la señorita Rita Trigosa, representante del Perú, quien depositó en manos de Bolívar otra guirnalda, la bella e inteligente hija del doctor Baquera, quien habló en representación de la República Argentina, la distinguida damita Lucía Ramírez, quien fue expresamente elegida
para representar a Bolivia en vista de sus honrosos antecedentes en favor de la patria. Simón Bolívar, al recibir el ramillete de frescas rosas, depositó un ósculo de gratitud y cariño en manos de tan interesante y simpática señorita, contestando a su alocución con la elocuencia y galanura con que acostumbraba hacerlo sin esfuerzo alguno, y en igual forma agradeció a todas las demás representantes que tomaron parte en aquel acto alegórico, habiendo llamado particularmente la atención la esposa del general Quintana, que en ese momento y sin que nadie se apercibiera de ello, lo puso en guardia contra un grupo de asesinos que tramaban su muerte. En el desmonte de la última mina, dejaron todas sus cabalgaduras para continuar a pie la ascensión hasta la elevada cúspide de la montaña que se yergue a la respetable altura de 4.986 metros sobre el nivel del mar. Uno de los circunstantes, el irlandés O'Leary, al recordar aquella ascensión manifiesta que la subida es escarpada, casi perpendicular y solo practicable en mulas hasta los 2/3 de su altura y el resto a pie, y con sumo trabajo por la naturaleza abrupta del terreno y la dificultad para la respiración. Al llegar a la cúspide, se divisa un páramo yerto y desolado sin vegetación alguna que con su verdor amenice la monotonía sublime de aquel paraje desierto. Solo la comunicativa expansión de tan escogida comitiva pudo hacernos soportable, evocando gratos recuerdos del pasado, el triste desamparo de aquel yermo destituido de todas las gracias de la naturaleza. Simón Bolívar, ágil y nervioso, fue el primero en coronar la cumbre augusta. Pasearía su mirada de cóndor por aquel horizonte amplio, majestuoso y sublime, sosteniendo en la diestra la bandera de su patria y contemplando a sus pies la coronada villa de Carlos V aquí en Potosí. Un día ya lejano, con voz profética en las selvas del Orinoco, tuvo al frente los tercios españoles y aún muy lejos del triunfante definitivo, dijo Bolívar a los llaneros de Colombia: llevaremos nuestras armas triunfantes hasta la cima del Gran Potosí. Estamos dando lectura, señoras y señores, a todas y cada una de las actividades que había cumplido Simón Bolívar el 26 de octubre de 1825 en la cima del Gran Potosí. Simón Bolívar, imbuido de su propia grandeza y después de haber recorrido con la vista todo el horizonte, se detuvo sobre uno de los más elevados farallones, esto ya en la punta del Cerro Rico de Potosí. Unió la bandera de Colombia, las de Perú, Bolivia y la Argentina, se puso con la cara hacia el norte, luego contemplando idealmente a la América libre, gloriosa, tranquila, humillados sus opresores, rodeada de elementos de prosperidad y con el apoyo de los votos del mundo liberal, comenzó a discutir, enumerando los trabajos, esfuerzos y sacrificios de los héroes que le habían acompañado, además que le habían seguido desde el año 1810, y se acordó con verdadero pesar de los desastres de 1814, pero se reanimó luego al grato recuerdo de los brillantes triunfos obtenidos en San Félix, Boyacá, Bomboná, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho. Hizo una enumeración prolija y nominal de todos y cada uno de sus compañeros de armas. Admiró sus virtudes, recordó sus hazañas y su valor. Luego habló de Europa, que contemplaba a la América asombrada de su heroísmo, admirada de tanta constancia en lucha larga, desigual y sangrienta, venciendo en ella a los vencedores de Napoleón y viéndose a reconocer la independencia. Dijo luego Simón Bolívar: venimos venciendo desde las costas del Atlántico y en 15 años de una lucha de gigantes hemos derrotado al edificio de la tiranía, formado tranquilamente en 3 siglos de usurpación y de violencia. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¿Cuánto no debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo? En cuanto a mí,
de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la amparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco, cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. Este discurso electrizó a todos los circunstantes, particularmente a José Antonio de Sucre, que henchido de entusiasmo lloraba como un niño. Este fue un discurso sublime de Bolívar, dice el general O'Leary, pero aún mayor fue el entusiasmo del maestro del Libertador, Simón Rodríguez, al escuchar aquel himno de triunfo, pues se transfiguró a pesar de su edad en el más retozón adolescente. Dio brincos de alegría, arrojó su sombrero al aire y reía, además lloraba, lo que había dado lugar a decir a un biógrafo suyo, que la cima del Potosí fue su tabor, y si la muerte hubiera querido ser piadosa con don Simón Rodríguez, allí en aquel momento, después de las emociones de ese día, lo hubiese arrebatado de la vida, porque después vino para el pobre hombre un vía crucis lento y doloroso, y por último el Calvario. El gremio de azogueros preparó en aquella altura un soberbio banquete que el general Miller lo encuentra todavía pobre para tanta grandeza y para tal sitio. Una tienda de campaña bastante amplia en un sitio adecuado los resguardó del viento norte, que es el dominante en Potosí, sirvió de improvisado comedor, amueblado con profusión y decorado con exquisito gusto. Todas las viandas y potajes se sirvieron en vajilla de plata, que en aquel tiempo era de uso común en todas las casas de la ciudad de Potosí. Durante el almuerzo hubo varios brindis y Bolívar, que fue uno de los más locuaces, entre otras cosas, dijo: ciertamente, hoy es el día más feliz de mi vida por haber llegado a hollar este pico clásico de los gigantes Andes. La gloria de haber conducido a estas frías regiones nuestros estandartes de libertad dejan en nada los tesoros inmensos que están a nuestros pies. Luego, el general Alvear no quiso perder la oportunidad para insinuar de nuevo la alianza del héroe contra el Brasil y, tomando una copa de champaña, habló diciendo: brindo por la nueva gloria que espera aún al ilustre nombre de su excelencia al gozar del oriente de la América del Sur, al imperio del Brasil. Pero luego el Libertador eludió hábilmente la contestación a tan capcioso brindis y repuso: recordemos, señores, que el ilustre Bonplat, el amable amigo de la juventud, el filósofo, sufre todavía confinado en las cárceles del Paraguay y concibo la esperanza de libertarle aún más. Propongo el restablecimiento de aquella provincia a la Confederación del Plata. Luego, porque había muchas personas, mucha gente, algunos hicieron alusión al juramento de Bolívar en el Monte Sacro de Roma para demostrar su justa admiración por aquella visión profética, y ante esa promesa enérgica, en un paréntesis en que ni se esperaba siquiera el más remoto pronunciamiento de las poblaciones de América en pro de su independencia. Fue entonces que Simón Bolívar se dio en la palabra a su maestro e insinuóle que, como único testigo de esa escena, hiciera una relación de ella. El señor Simón Rodríguez se puso de pie y con voz pausada y grave hizo la siguiente relación, que más tarde llegó a publicarse. Después de la coronación de Bonaparte, viajamos ambos en estrecha compañía y en íntima amistad por gran parte del territorio de Francia, Italia y Suiza, unas veces a pie y otras en diligencia. En Roma nos detuvimos bastante tiempo. Un día, después de haber comido y cuando ya el sol se inclinaba al occidente, emprendimos paseo hacia la parte del Monte Sagrado. Esas fueron en parte las palabras tan especiales que pronunció en tan magno día el maestro de Simón Bolívar, don Simón Rodríguez. También es bueno, señoras y señores de Facetas, destacar en esta relación la intervención que tuvo en aquella oportunidad, el 26 de octubre de 1825, en la cima del Cerro Rico de Potosí, el mariscal de Ayacucho, el mariscal José Antonio de Sucre,
quien encomió las facultades retentivas del maestro, que sin omitir detalle ni palabra, reprodujo fielmente todo lo que había oído decir a su discípulo en el monte sacro, y que él, sin tener una memoria tan privilegiada como la del señor Rodríguez, podría también reproducir el delirio del Libertador en el Chimborazo, que se lo sabía de memoria. Y Bolívar, satisfecho con aquella declaración, quiso escuchar y rogó a Sucre repitiese la pieza literaria inspirada por la sublimidad de la naturaleza ecuatorial en la cima del famoso Cerro Rico de Potosí. Concluida aquella brillante recitación en medio de los más frenéticos y delirantes aplausos, todos se levantaron de la mesa y salieron a contemplar una vez más el grandioso panorama que se desplegaba a la vista. Se podía ver la ciudad de Potosí, que por supuesto era distinta, ese 26 de octubre de 1825. Lo que sí podía verse a lo lejos es la Casa Nacional de Moneda, los templos artísticos y culturales que la colonia había dado nacimiento a aquellos. Y la verdad, muchos deliraban de alegría porque esa vista realmente era algo inconmensurable. Declinaba el día y el sol llegaba a su ocaso. Caprichosos celajes de oro y grana alumbraban el paisaje con colores fantásticos, dando a la naturaleza brillantes tonos de igualdad y carmesí. Comenzó el descenso alegre y animado, llegó la gran comitiva a la ciudad, y al cerrar la noche, dejando en la cúspide de la famosa montaña una pilastra conmemorativa que aún se mantiene en pie gracias a las restauraciones sucesivas que ha sufrido, e inscribió a la vez en los anales de Potosí una página brillante y una fecha memorable para la historia. ¿Qué les ha parecido ese pequeño relato que magníficamente ha descrito en su obra Bolívar y Bolivia el potosino Luis Zubieta Sagárraga? Es la fuente que tomamos, y esta es la segunda oportunidad que tomamos, reitero, como fuente, para que todos y cada uno de quienes están con facetas, suscritos y no suscritos, puedan enterarse de lo que ocurrió aquel 26 de octubre de 1825 en la cima del Gran Potosí. ¿Quién iba a imaginarse? ¿Quién tenía el don de ser adivino? ¿Quién podía ver el futuro? Absolutamente nadie. Pero en el siglo XXI, puesto que este acontecimiento sucedió en el siglo XIX, en el siglo XXI en el que estamos hoy presentes todos los seres humanos y especialmente los potosinos, ¿quién podría haber creído que hoy nuestro Cerro Rico se cae, se deteriora? Esa ha sido la intención más importante que he tenido como productor de facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, para hacer un pequeño homenaje, pero a la vez para llamar a la conciencia de que es doloroso recordar los años pasados, los años vividos. Sobre todo es doloroso saber que en 1825 el Cerro Rico era diferente al actual. Por supuesto que era un siglo en el que la revolución industrial todavía estaba en su auge en cuanto a venir a la América, cabalmente descubierta por Colón y luego libertada por Simón Bolívar en muchas naciones que conocemos hoy día, como es, por ejemplo, Bolivia. Hoy estamos en el siglo XXI y la tecnología y la revolución industrial, que favorecieron en una parte a la humanidad, pero también han destruido a la humanidad. Han destruido
a los grandes procesos de la propia naturaleza. Y en este caso, esa revolución industrial, esa sed de riqueza que tiene el ser humano, en este caso por la minería, está destrozando. Y lo ha logrado, destrozar el majestuoso, la cúspide del gran sumajorjo de esa interesante mole de plata. Le ponemos punto final, señoras y señores, a este relato y a este pequeño comentario. En los próximos programas de Facetas vamos a ingresar a la tercera parte en el análisis y relato de esa interesantísima obra que hace conocer don Luis Subieta Sagárnaga, otro gran potosí, en su obra Bolívar y Bolívar. Y vamos a destacar todo lo que aconteció en el baile de las cajas reales. Porque Simón Bolívar se fue de Potosí y tuvo bastantes recuerdos, porque una vez dijo, subió al cerro, emitió un discurso, hizo flamear las banderas de la libertad. En Potosí, Bolívar se quitó el bigote y en Potosí, Simón Bolívar tuvo un hijo. Así, con esas características, muchas gracias por su deferencia. Quiero recordarles que Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández tiene el auspicio de Consultoría Contable Sibke Wiñay, servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral, contabilidad, auditoría, tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sibke de Wiñay, consultoría contable a cargo de los profesionales Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Aguarda su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí, Bolivia. Gracias por su gentil deferencia a estos minutos en Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento para seguir destacando las facetas de la vida. Mientras tanto, una vez más, gracias. Permiso.